Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en esta sesión para poder estudiar la palabra de Dios. ¿Qué te parece si empezamos orando? Señor, te doy infinitas gracias, Padre eterno, porque tú en tu bondad grandiosa, Señor Dios, has determinado que podamos tener este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque tú abres los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos vivir, para que en nuestro corazón se queden grabadas tus palabras. En el nombre de Jesús, declaramos que este estudio va a ser de beneficio para cada persona que lo esté escuchando, Señor Dios, y además para muchas más que verán un cambio en nosotros. Gracias, Padre eterno, por tu respaldo. En el nombre de Jesús, amén. Y pues bien, vamos a seguir con nuestros estudios de relaciones interpersonales. ¿Te parece? Así como lo vimos la semana pasada, vamos a seguir viendo, y esta es hoy la segunda parte de lo que implica la identidad en Cristo Jesús. Esto es algo que tanto tú y yo vamos a utilizar porque es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de poder tener una verdadera identidad en Cristo Jesús? Es cuando tú y yo vamos a poder aprender y caminar bajo sus principios. ¿Ok? Entonces vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. Recuerda que una de las cosas que nosotros vimos, que es muy importante, es que cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo, una de las principales, la primera cosa que hace el Señor para nuestra salvación es que nos limpia de todo nuestro pecado, que todo lo que nosotros habíamos hecho está limpio y que lo ha puesto en el fondo del mar. Acuérdate que tú y yo no somos determinados por nuestro pasado o por los hechos que nosotros hayamos actuado en nuestra vida. Esas cosas que a ti y a mí nos avergüenzan, que no estuvieron correctas, que no están de acuerdo al plan de Dios, esas cosas en las cuales nosotros tenemos que arrepentirnos, Dios te dice que las ha puesto en el fondo del abismo y nunca más se vuelve a acordar de ellas, y no determinan quién eres tú, ni tu pasado, ni los actos que tú hayas hecho. Entonces, nuestro fundamento ahora va a estar basado en lo que Dios dice de ti. Eso es lo más importante, lo que está escrito de lo que Dios dice de ti y de mí. Eso es en lo que nosotros vamos ahora a basar esa identidad en Cristo Jesús. Porque vamos a empezar cuando nosotros entendemos que vivimos una nueva vida en nuestro Señor, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, y vivimos una vida en el Señor. Vamos a empezarlo a reflejar no solo en nuestras relaciones, sino también en nuestra vida misma. Vamos a empezarlo a caminar bajo la autoridad del Señor. Vamos a poder disponer también de la herencia que Jesús ya dio para ti, para mí. Esto es algo tan impactante, tan impresionante, porque Dios quiere que cumplamos su propósito y que la obra de Cristo continúe en nosotros. Acuérdate que el gran mandamiento que ha puesto el Señor es que vayamos por todo el mundo a predicar el evangelio. A veces lo tenemos que predicar con palabras, pero qué mejor que lo podamos predicar con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar. Y ese conocimiento, esos beneficios son los que vamos a llevar hacia mucha más gente. Eso es lo que quiere que hagamos. Somos parte del propósito divino del Señor. Y ese propósito divino es ejercido por ti y por mí por medio de una autoridad y poder delegada que el Señor nos ha concedido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar, ¿te parece? Bueno, cuando nosotros comprendemos y caminamos bajo su autoridad, vamos a tener una perspectiva diferente de nuestra realidad. Vamos a empezar a ver la vida a través de los ojos de Jesús. Cuando comprendo esta realidad es cuando empiezo realmente a quitar todas las mentiras que en un tiempo pasado han gobernado mi mente. Esas mentiras van a dejar de tener ese poder que tenían, porque como son expuestas hacia la luz, como van a ser expuestas ante la palabra de Dios, estas mentiras ya no van a tener el poder para paralizarme, ya no van a tener el poder de impedir que yo avance en el Señor.
Y esto va a hacer que mi autoestima crezca, porque voy a empezar a creer en el valor que Dios ha puesto en mí. Ese valor que a veces ni siquiera yo mismo me lo creo. Ese valor, ese honor, esa posición que Dios pone en tu vida y en mi vida para que nosotros creamos y podamos crecer en nuestro Señor. A veces nosotros durante nuestra vida creemos que es por los conocimientos que sabemos, por las habilidades que tenemos, por la experiencia que tenemos, que ahí está y ahí radica nuestro valor. Y déjame decirte que esto está alejado de la realidad de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 5, vamos a ver lo que dice. Dice, no porque creamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas, sino que Dios es la fuente de nuestro poder. Cuando yo confío y creo que Dios es el que me da esa inteligencia, que por medio de lo que Cristo ha determinado que yo soy, puedo tener esa habilidad y ese conocimiento. A veces el conocimiento ni siquiera lo tenemos, amigo o amiga, pero cuando nosotros podemos funcionar con eso, con excelencia, es por Dios. Cuando nosotros lo creemos, cuando creemos que Dios es el que nos da esas habilidades, ese conocimiento o esa sabiduría en donde podemos funcionar diariamente, el Señor va a estar respaldando tu vida, va a estar respaldando todo lo que tú estés también haciendo. Y esto, cuando nosotros ya empezamos a comprenderlo, cuando empezamos a caminar bajo la autoridad y el poder delegado de Dios, podemos empezar a creer y hacer realidad lo que Jesucristo mismo declaró en Juan 14:12. Fíjate lo que dice. Les digo la verdad, todo aquel que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. ¡Qué impresión! Ni en mis sueños más locos yo antes de llegar a Cristo pensé en hacer cosas que Jesús había hecho aquí en la tierra cuando estuvo como hombre. Nunca me imaginé poder ni siquiera llegar a tener algo que Jesús pudiera tener. Pero con la nueva identidad, Jesús mismo está afirmando y te está diciendo que mayores cosas a las que Él hizo hará, porque te está delegando un poder y una autoridad. Y esto viene y se confirma con este versículo, con un versículo clave que vamos a hacer el primero y que viene en versículos más adelante. En el versículo 15 dice, es donde está nuestro versículo clave, y dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es Jesús mismo el que está hablando. ¿Quieres hacer cosas mayores o quieres hacer las cosas que hizo Jesús aquí en la tierra? Obedezcan mis mandamientos. Este es nuestro primer versículo clave. Y nosotros tenemos que enfatizar muchísimo que esta autoridad no es por lo que declaramos, no es por lo que decretamos, no es por ese conocimiento que nosotros tenemos, sino que es por la gracia que Dios ha puesto tanto en ti como en mí. Ese conocimiento que está disponible para cualquier persona que ha decidido creer en nuestro Señor Jesucristo, que ha aceptado y estar sujeto a su palabra. Cuando obedecemos sus mandatos, ese poder y esa autoridad se activan, porque no es nada más por letra, no es nada más por conocimiento que nosotros podemos hacer esa autoridad, ejercer esa autoridad y ese poder, sino es por lo que Él ha dado a nuestras vidas. Entonces, ese poder y esa autoridad primeramente vienen por la filiación. Es un poder y una autoridad por filiación. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos dentro de la familia de Dios. Cuando tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador y Señor, es cuando tú entras a ser parte de la familia de Cristo, de la familia celestial. Veamos lo que dice Romanos 15. En Romanos 15 dice que el Espíritu Santo nos adopta como hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Porque cuando tú adoptas a alguien, lo adoptas tal y como es. Por eso es que Dios te ama como tú vengas. Pero en el proceso del cambio va a venir
cuando tú empiezas a caminar con el Señor, cuando tú decides sujetarte a las creencias, a los mandatos, a las leyes divinas o celestiales que Él ha puesto ya en su palabra para que tú y yo vivamos. Así que si alguna vez tú te sentiste rechazado o fuera de lugar, déjame decirte que ahora que has aceptado a nuestro Señor Jesucristo, tienes una nueva posición, esa posición de filiación. Eres hijo amado, eres algo importante para el Señor, por lo cual Él está interesado en que tanto tú como yo tengamos de sus beneficios. Efesios 1:6 es una escritura maravillosa porque dice que somos aceptados en el amado. El ser aceptados en el amado, imagínate, Dios valida tu estancia, tu posición de hijo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios valida que tú perteneces a esa familia celestial por todo el amor que Jesús mostró en la cruz del Calvario y que ahora está disponible para ti. Y esa filiación hace que Dios nos ponga en un nivel o en una proporción semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú crees esto va a reflejarlo en tu manera de actuar, va a reflejarlo en la forma en cómo tú actúas ante diferente tipo de circunstancias y situaciones. Vas a poderlo experimentar. Cuando tú realmente te crees hijo de Dios, te crees con un lugar de pertenencia, un lugar de aceptación, donde sabes que tienes un Padre que te respalda, que tienes una familia celestial, que tienes una protección divina que está al alcance de tu mano, y no solamente para ti, sino también para los tuyos. Esa filiación, esa autoridad y poder por filiación, te va a ayudar a caminar en las cosas que tú crees que son difíciles. Jesús, acuérdate, cuando estuvo aquí en la tierra, Él caminó como hombre, y entonces te está diciendo, por filiación, por ser hijo de Dios, por esa autoridad y ese poder, vas a tú poder cambiar o caminar en las situaciones más adversas o difíciles, porque yo ya lo caminé, te dice Jesús, porque yo ya lo pude hacer, porque tú como hijo de Dios ahora tienes el respaldo del Padre, la guía del Espíritu Santo, el acompañamiento y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es cuando abre los sentidos espirituales. Dios abre los sentidos espirituales para que tú veas cuáles son las bondades y puedas creerlas y caminar en ellas. Por eso tu autoestima se revalora. Por eso esa autoestima crece, porque entonces tú ya perteneces a una familia distinguida, a una familia especial, a esa familia celestial. Y otro punto importante respecto a la autoridad y el poder que ha sido delegado por Dios es la posición. Esa es una autoridad y poder posicional. ¿Qué significa esto? Fíjate bien, la obra completa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no solo nos dio libertad en nuestros pecados, sino también nos dio una posición de honor. Nos elevó el estatus que nosotros teníamos, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes. A veces no lo creemos, a veces lo hemos escuchado, pero pensamos que eso no es para nosotros, o que eso solamente lo vamos a obtener en la medida en que nosotros tengamos un mayor conocimiento. No, el Señor, cuando tú lo has aceptado, te da esa autoridad de rey y sacerdote. Veamos lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el verso 9 y en el verso 10. La segunda parte del verso 9, ¿te parece? Dice: pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Esta segunda parte del verso 9 es muy importante porque habla de que todos podemos estar dentro de ese concepto de ser reyes y sacerdotes para Dios, porque el sacrificio de Jesús alcanza a la humanidad, a todo aquel que quiera realmente aceptarlo como nuestro Señor. Y después dice en el verso 10, y has transformado a todas estas personas
en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y estarán reinando sobre la tierra. Fíjate bien lo que dice, estarán reinando sobre la tierra. ¿Qué implica esto de estarán reinando? Es porque muchos de ellos ya están viviendo, ya están ejerciendo esa autoridad y poder que Dios te ha delegado a ti y a mí. Y te preguntarás, pero yo no me veo en una posición diferente. No, la posición viene de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que tú estás pensando de quién eres? ¿Cuándo estás ejerciendo esa autoridad y ese poder de ser rey? ¿Cuándo estás ejerciendo esa autoridad? Bueno, cuando hacemos una intercesión espiritual, lo que la gente llama una guerra espiritual a favor de tus hijos, cuando tú estás a favor de tu país, cuando tú estás a favor de las cosas que Dios ha determinado en su palabra y que tú las quieres hacer una realidad. Fíjate, a nosotros decimos el reino avanza, nosotros queremos establecer el reino aquí. ¿Qué implica establecer el reino? En un reino hay decretos, un rey decreta, un rey da las leyes que Dios hace válidas, unas leyes, y esas leyes divinas las haces válidas tú cuando tú ejerces esa autoridad y poder. Efesios 6 nos dice que nuestras armas no son carnales, son espirituales. Esas armas espirituales que nosotros tenemos, podemos combatir muchas y podemos también posicionar las leyes del reino en nuestro entorno. Decir nosotros, yo y mi casa serviremos al Señor. Decir, por ejemplo, yo declaro, Señor, yo te pido, Padre eterno, y declaro que yo y mi casa somos salvos. Señor, yo declaro que yo me sujeto y que mis hijos también se sujetan a tu palabra, Señor Dios, a tu autoridad. Es cuando vivimos bajo la autoridad divina. Somos reyes y sacerdotes cuando ejercemos ese poder y esa autoridad en hacer válidas las leyes que Dios ya ha determinado. Cuando traemos lo que hay en el cielo aquí en la tierra. Cuando tú dices, estoy a favor de una vida, estoy a favor de una prosperidad, porque el Señor, eso es el pensamiento, ese es el anhelo que Dios tiene para ti, para mí. Ahora, ¿cuándo funcionas como sacerdote? Funcionas como sacerdote cuando tú oras por los enfermos, cuando tú intercedes por los demás. Acuérdate lo que dice Jesús. Jesús nos mandó, nos dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Es cuando tú estás utilizando la función de sacerdote en tu vida. Y entonces estás ejerciendo el poder y la autoridad de sacerdote cuando tú oras a favor de los enfermos, cuando tú intercedes y llevas ante la presencia del Dios vivo a amigos, a gente que necesita una oración, que te dice, puedes orar por mí, tengo tal necesidad. Entonces tú ejerces esa autoridad y ese poder de sacerdocio para cuando tú llevas ante la presencia del Dios mismo a esa persona, cuando tú intercedes, cuando tú oras, pero también cuando tú bendices a las demás personas, cuando tú perdonas, cuando tú te perdonas a ti misma, a ti mismo, cuando tú bendices a tus hijos, estás ejerciendo una posición sacerdotal en tu casa. Cuando tú bendices a tus amigos, cuando tú bendices a tu trabajo, cuando tú perdonas también a aquellos que te han hecho daño, cuando tú perdonas y bendices a todos aquellos a los que tú no quieres, pero le dices, Señor, no es en mis fuerzas, Señor, sino es en las tuyas, Padre eterno, y yo en tu nombre hoy decido bendecir y perdonar aún a mis enemigos. Es cuando tú estás ejerciendo ese poder sacerdotal. Entonces es cuando aquí esa posición de autoridad y de poder se empieza a ejercer, porque acuérdate, Dios dice en Efesios que nos hizo sentar junto con Cristo Jesús en lugares celestiales. Cuando alguien se sienta en un trono es porque ejerce
esa autoridad, porque tú eres capaz de hacerlo, porque si Jesús lo hizo estando en la tierra, tú también lo puedes hacer. Esa es autoridad y poder posicional. Y de aquí se deriva nuestro segundo versículo clave. El segundo versículo clave está en Romanos 8:32. Permíteme leértelo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, hace una pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Jesús todas las cosas? Fíjate, de tal manera te amó el Señor que dio lo que más quería por ti y por mí. Esto nos pone en una posición de autoridad, en una posición de poder, en una posición de humildad también, en una posición de ser hijos de Dios. Y esto, cuando tú entiendes esta situación, es cuando tú empiezas a valorarte, cuando tú empiezas a saber cuál es el valor que Dios ha puesto en tu vida. Cuando tú empiezas a ver el valor que ha puesto en tu vida, puedes empezar a entender y ver con la perspectiva de Dios, que se cambie tu perspectiva, que cambie toda la manera en cómo tú percibes esa realidad. La vas a empezar a ver de una manera en cómo Dios realmente la ve, como Dios quiere que tú actúes y que yo actúe. Aquí el segundo mandamiento que pone el Señor es muy importante, porque dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso quiere decir que lo mismo que Jesús tenía, la herencia que Dios conquistó, que Jesús conquistó en la cruz del Calvario, ahora está dispuesta para ti, para mí, pero no solamente para nosotros, sino para beneficiar a los demás, para que continuemos esa obra que Cristo empezó. Que muchos conozcan quién es nuestro Señor Jesucristo y también muchos se beneficien de esta situación. Cuando sabemos que tenemos un valor diferente, podemos también funcionar en el segundo mandamiento que Dios nos da. Dios nos dice, Jesús mismo nos dijo, el primer mandamiento es amarás al Señor sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento nos dice que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como tú te estás valorando, como tú estás viendo el valor que puso Dios en ti, entonces ahora vas a caminar con respecto a ese valor, no en soberbia, sino en humildad, sino reconociendo que no es por nosotros, no es por nuestros propios méritos, sino por su gracia por la cual el Señor nos ha dado esa nueva posición. Y entonces también empiezas a valorar a las demás personas. El capítulo 3 de Colosenses nos da una pauta para poder vivir de una manera plena y diferente. Como cristianos ya nos aconseja que pongamos nuestra atención completamente en las cosas celestiales, en las cosas que realmente valen la pena. Y cuando nosotros ponemos la mira, cuando nuestra meta es poner las cosas del cielo y traerlas a nuestra propia vida y practicarlas, es cuando más nos estamos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos más de nuestro Creador. Tanto tú como yo conocemos más de quién hizo el cielo y la tierra. Eso es algo maravilloso, porque Dios te da la confianza, está poniendo una confianza en ti, y esa confianza es la que te va a hacer caminar en esa nueva identidad de autoridad y de poder en Cristo Jesús. Y te voy a nombrar algunos otros beneficios que tú tienes de conocer la identidad en Cristo Jesús. Cuando nosotros los conocemos, podemos vivir de una manera plena, feliz, completos en Cristo estamos, porque somos hechura suya. Es cuando entendemos que somos hechura suya y que todas las cosas suceden a bien y que todas las cosas tienen un propósito. Cuando vemos el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos el amor que nos tuvo Él en la cruz del Calvario y el amor del Padre y la guianza del Espíritu Santo, es cuando empieza el Espíritu Santo realmente a trabajar en nosotros y sobre nosotros, cuando podemos hacer con Él milagros, maravillas y prodigios, como lo dice Hechos 4, que dice que nos dé denuedo, que nos dé valentía para hablar de su palabra, mientras Él extiende su mano poderosa para hacer señales, maravillas y prodigios.
entonces es cuando nosotros podemos entender verdaderamente la esencia de caminar bajo la identidad de Cristo Jesús. Déjame darte algunos otros ejemplos. O un ejemplo que me gusta y en el cual yo puedo decirte que es increíble, es caminar sin culpa. Nos dice que ninguna condenación tenemos, que no hay ya condenación. Romanos 8:1 nos da un beneficio de tener esa identidad en Cristo Jesús. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que caminan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Qué maravilla, porque nos dice que no hay nada ni nadie quien te juzgue. Fíjate bien, no hay nada ni nadie que te juzgue. No hay nadie que te muestre como culpable, pero tampoco tú tienes que juzgar o declarar culpable a alguien, porque eso le corresponde a Dios, porque por medio de Cristo es por medio de que nosotros hemos sido justificados. Nadie puede acusarte. Esto está de manera contundente, explícito en el versículo 33 de este mismo Romanos 8, en donde nos dice que ¿quién nos puede condenar? Y después dice, ¿quién puede condenar a los escogidos de Dios? Y me gusta porque dice, Dios es quien justifica. Y si Dios justifica, Jesús es quien intercede por nosotros, por lo cual nada puede separarnos del amor de Dios. Si Jesús intercede por ti, créeme que vas a tener un abogado que te va a estar guiando, que te va a consolar, que te va a guiar hacia las cosas que al Padre le agrada. Otro beneficio que tenemos está en Filipenses 1:6, en donde dice que mi futuro está seguro en Él. Me gusta porque dice que Dios completará la buena obra que empezó en mí. Esto me da un propósito de vida, me da el propósito de caminar en las cosas que Dios ya había determinado. Acuérdate que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los tuyos y que los míos, y que esos pensamientos nos van a llevar a una vida plena en el Señor. Por eso Dios ya está en tu futuro, así como ha estado en tu pasado, como está en tu presente. Dios también ya está en tu futuro, y ese futuro está completo, está seguro en el Señor, porque Él completará la buena obra que empezó en ti. Otro beneficio que tengo al saber que soy hijo de Dios, al tener esa identidad, es que tengo la protección de Dios. Colosenses 3 dice que estamos escondidos en Cristo. Y cuando hay alguien que está escondido es porque no permite que nada ni nadie lo toque. Entonces no hay arma forjada en contra de ti, como lo dice Isaías 54, que ningún arma forjada contra de ti prosperará, porque esta es la herencia de los santos, la herencia de aquellos que hemos sido apartados, escogidos, porque hemos decidido creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo fenomenal. Otro beneficio también, y que va muy relacionado con el tema de relaciones interpersonales que vamos a estar viendo posteriormente, es que puedo controlar mis sentimientos, mis pensamientos y mis acciones. Y vamos a decir, esto está muy difícil, pero no. Si lo dice la palabra, si está escrito, es porque Dios lo ha hablado y debe de ser más que suficiente. Nosotros tenemos que creerlo. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice que nos ha puesto en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio que no va a permitir que tus sentimientos te gobiernen, que no va a permitir que tus actos o tus acciones te gobiernen, que no va a permitir que tus pensamientos estén por encima de la capacidad de Dios, porque tú los puedes controlar. Eso es algo bien importante. Esto es algo fundamental en cuanto a nuestra manera de caminar en el Señor. Saber que podemos dominar, que tenemos ese dominio propio, y que ese dominio propio puede controlar esos sentimientos que a veces nosotros nos invaden, que no nos van a controlar. Podemos controlar también esas acciones. Ya no voy a dejarme guiar, o no me voy a dejar llevar por esa manera iracunda o esa manera depresiva o ese sentimiento
de enojo o de amargura que a veces funcionan, sino que ahora los voy a someter bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios me ha dado ese poder, amor y dominio propio. Esa es la autoridad que Dios nos ha delegado. Otra de las cosas es que a veces pensamos que no somos capaces en nuestra vida de hacer ciertas cosas, que no somos capaces de aprender alguna cosa nueva, que no somos lo suficientemente sabios, que nos falta mucho entendimiento. Y eso es una mentira, ¿sabes? Primera de Corintios 2:16 dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Entonces, por lo tanto, somos inteligentes. Y dice que si alguno, también en Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pidamos a Dios, que Él la dará a ti y a mí de manera sobreabundante y sin reproches. Dios quiere que tú seas pleno, que tú estés seguro de que la habilidad, que la sabiduría para poner en práctica todo lo que estás aprendiendo del Señor, esa sabiduría la puedes obtener por medio de Cristo Jesús. Él te la va a dar cuando tú la pides, cuando tú le dices, Señor, no sé qué hacer en estas circunstancias. Dios te va a dar la sabiduría y la capacidad, la habilidad para poder funcionar en circunstancias o situaciones específicas. Eso es algo muy importante. Otro beneficio de ser y de conocer la identidad que tengo en Cristo Jesús es que tengo su amor incondicional. Esto es totalmente maravilloso. El saber que soy aceptada, que soy amada por el gran Dios de los cielos, el que creó todo el universo, el Altísimo, el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, es mi papá, es el que me respalda, es el que se pone por mí. Eso es algo que a veces a mí se me pone la piel chinita porque es algo que es incomprensible. El saber que tengo ese amor incondicional de Dios, que Jesús mismo nos dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo, todos los días de nuestra vida. El Señor Jesucristo va a estar contigo, va a estar acompañándote, y además ha mandado al Espíritu Santo para que te guíe, para que te reconforte, para que te levante, y que Dios Padre te da su aprobación. Es algo increíble. En Romanos 8:39 nos dice que nada, y nada es nada, nada puede separarnos del amor incondicional de Dios. Por este amor es que nosotros podemos ser más que vencedores, porque Cristo pagó por todo esto, porque Cristo conquistó y nos dio parte, nos dio parte en la herencia celestial que Dios le está dando. Nos ha puesto en una posición de estar sentados con Él en lugares celestiales. Por eso podemos traer el reino de los cielos aquí, podemos establecerlo, podemos hacer que el reino avance cuando nosotros, por medio de nuestra vida, mostramos no solamente el conocimiento, sino los beneficios a muchas personas más. Su amor incondicional está explícito en Romanos 8:39, cuando te dice, nada puede separarte de mí, y tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Este es Cristo Jesús. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es el respaldo y la seguridad que Jesús mismo nos dio. Fíjate bien, en Lucas 10:19, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en Lucas 10:19, Jesús ha declarado algo para tu vida y para mi vida, aún antes de conocerte, aún antes de que tú nacieras, porque Él te ama desde mucho antes, desde la fundación del mundo. Jesús ya te amó. Y en Lucas 10:19, Jesús mismo nos declara que nos ha dado autoridad sobre todo el poder del enemigo, sobre todo poder del enemigo nos ha dado autoridad. Y dice, nada les hará daño. Jesús mismo lo está declarando en tu vida y en mi vida. Esa es la autoridad y poder que Dios delega en ti, que Jesús, con el sacrificio de amor que ha puesto en la cruz del Calvario, que por su muerte, por su resurrección y ascensión, te da a ti y tienes acceso. Es esa autoridad que dice, sobre todo poder del enemigo,
tú estás encima de ese poder del enemigo. El enemigo está bajo tus pies. Ya no hay autoridad que a ti te pueda gobernar, que impida que tú crezcas, que impida que tú estés creciendo a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que nos dice el Señor. Y quiero terminar con una de las bendiciones que a mí me han cambiado mi perspectiva de vida. Esta está en Efesios 2:10. En Efesios 2:10 nos dice que somos la obra maestra de Dios. Y cuando tú comprendes que eres la obra maestra de Dios, es cuando tú empiezas a valorarte, cuando tú empiezas a creer que realmente mereces una mejor vida, cuando tú empiezas a creer que tú eres digno de hacer muchas cosas porque Dios te ha puesto en una posición totalmente diferente. Es cuando se empieza a hacer una realidad de amar al prójimo porque ves también en los demás que también ellos son una obra maestra en el Señor. Es esa obra maestra que no está en proceso de construcción. Esa obra maestra está realizada en ti porque Jesús completó la obra cuando dijo en sus últimas palabras: consumado es. Todo lo que tú quieras ser o pretendas tener, el Señor ya lo conquistó en la cruz del Calvario y está de una manera muy accesible para ti cuando tú decides caminar en la integridad, en la santidad, bajo la autoridad y bajo los principios, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate, cuando tú obedeces los mandatos del Señor, la autoridad y el poder se activan. Cuando tú dices, ¿qué es lo que el Señor puede darme? Dice que nos dará todo. Si dio a su Hijo, al que más amaba, ¿cómo no nos dará junto con Él todo lo demás, toda esa herencia? Yo te invito a que tú sigas aprendiendo, que tú sigas estudiando, que tengas esa hambre de poder aprender más de tu Creador para parecerte más a nuestro Señor Jesucristo, que tú estés aprendiendo y buscando más en su Escritura por medio de la meditación, del estudio de su palabra, muchos más de los más beneficios de los que yo hoy te he mencionado. Estos son poquitos, pero el Señor tiene un abanico de posibilidades para ti y para mí, porque en Él estamos seguros. Nuestra generación en Él está segura. Nuestra generación con Él hay una bendición y está su futuro asegurado. Así que nos vemos en la próxima sesión de este estudio. Dios te bendice. Recuerda, Dios está a favor tuyo. Hasta luego.